Amén. Buenas tardes a todos aquellos que os encontráis hoy conectados a este precioso canal de la Iglesia de Orcasitas 2020. Es para mí un placer poder estar entre vosotros. Creí entender al pastor, al hermano Rafa, que entrase nada más terminar la alabanza y por eso es que he tomado el uso de lo que es la palabra entre vosotros. Os decía que es para mí un placer el poder estar con vosotros. Recibe un cordial saludo, Rafa. Me agrada muchísimo el escucharte, ya que el verte no puedo, pero el escucharte y el escucharte bien ya es suficiente en estos tiempos que vivimos como para reconfortarnos los unos a los otros. También me agradó escuchar a mi pariente Montes cantar, que le pillé casi que en el final de lo que era la alabanza que él cantaba. También he estado disfrutando con esta alabanza que nos cantaba el hermano, que traía quietud y sosiego a nuestra alma. Y también, por supuesto, me alegra de estar con toda la membresía de esta preciosa iglesia que es la de Orcasitas. Como decía el hermano Rafa, tomé los apuntes mal, tomé las notas mal y quise estar en dos lugares a una vez, y ya sabéis que eso, a excepción de Dios, no hay quien lo haga, así de que hemos tenido que acomodar los horarios y ese ha sido el motivo de que haya tenido que entrar un poco tarde. Me he sentido tentado de predicaros acerca de lo que he estado predicando en el culto anterior, pero he rechazado dicha tentación. Sencillamente porque en esta tarde, mientras que estaba un rato en comunión con el Señor, lo que subía a mi corazón para compartir con vosotros era un tema distinto. Y voy a querer ser fiel al sentimiento que en la tarde tuve, esperando que mi sentimiento esté en sintonía con el corazón del Señor. Si mi sentimiento ha estado alineado con la voluntad del Señor, tengo la plena seguridad de que este tema os va a hacer bien. Si acaso me equivoqué, no culpen a Dios, fui yo que no calibré bien lo que era su voluntad. Pero confiado en que haya calibrado bien, en esta ocasión voy a compartiros acerca de lo que yo sentía. Voy a compartiros de un tema esencial siempre y en tiempos de dificultad quizás un poco más. Voy a hablarles acerca de la fe. Y voy a hablaros de la fe como misterio revelado y también estaré hablando de la fe como herramienta de importancia vital para poder transitar el camino del propósito que Dios para nosotros preparó. Mirad, cuando yo hablo de la fe como misterio revelado, a lo que quiero hacer referencia es al hecho de que tenemos una gran parte de la fe que nos está revelada, pero hay ciertos condicionantes de la misma que realmente permanecen en penumbra. Y cuando hablo de la fe como herramienta de importancia vital para transitar el camino del propósito que Dios para nosotros preparó, a lo que hago referencia es a lo que vosotros ya sabéis. El Dios nuestro, que es Dios de propósitos, ha preparado uno para cada uno de nosotros. Pues bien, transitar ese camino del propósito divino nos será mucho más sencillo si lo hacemos equipados con esta herramienta vital que es la fe. La fe como herramienta divina en nosotros facilita el trayecto del camino del propósito que Dios para nosotros preparó. Y para hablaros de la fe, evidentemente, tenía antes que nada que definirla. Y para definirla, ningún texto mejor que aquel con el que Dios nos la definió en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Encontramos en el famoso texto la mejor de las definiciones posibles que de la fe se puedan hacer. Dice así, como vosotros bien sabéis, el texto sagrado. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor inspirado por Dios nos viene a decir que la fe es certeza y convicción. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. La pregunta es obligada. ¿Qué es lo que se espera? Indudablemente el porvenir, el futuro. ¿Y qué es lo que no se ve?
indudablemente lo invisible. Teniendo esto presente, podríamos parafrasear esta definición diciendo que la fe es la certeza de que el futuro que esperamos se acabará haciendo presente en nosotros y la convicción de que aquello que hoy no vemos lo terminaremos por ver. Es decir, que la fe, tal cual aquí la expresa Dios, es la certeza de hacer el futuro presente y visible lo invisible. De esta fe es de la que os quiero compartir hoy. Y os voy a decir o os voy a compartir esencialmente 4 cosas en relación a la fe. Voy a hablar del poder inconmensurable de la fe. Seguiremos después hablando acerca del funcionamiento independiente de la fe, incluso del Dios que la estableció. Pasaremos después a estar compartiendo acerca de la fe como el brazo legitimado por Dios para tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó, y concluiremos en esta tarde compartiendo acerca de que esta fe no necesita ver para hacer, sino que es capaz de hacer para ver. De estos 4 puntos principales de la fe os voy a predicar. Poder de la fe, funcionamiento de la fe, fe como brazo legitimado por Dios y fe que es capaz de hacer para ver sin necesidad de ver para hacer. Permitidme comenzar por el primero de los puntos enumerados. Comenzaremos hablando acerca del poder ilimitado de la fe. Mirad, para hablar acerca de este primer punto, me voy a ahorrar el hacer uso de definiciones estrictamente doctrinales. Creo que haría demasiado árido el mensaje si tomase yo ese derrotero. Por lo cual, para hablar del poder ilimitado de la fe, voy a preferir tomar un par de historias bíblicas que ilustren de alguna manera este primer punto del que os quiero hablar. Mirad, la primera historia de la Biblia que voy a usar para ilustrar el poder ilimitado de la fe es esa historia que aparece redactada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, verso 21 al 28. Si tenéis vuestras Biblias a la mano, me seguís en la lectura de esta historia. Dice así el texto en cuestión. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y termina el texto diciendo: y su hija fue sanada desde aquella hora. Mirad, en esta historia que acabamos de leer, encontramos 2 personajes principales y un grupo de personajes secundarios. Los actores principales de esta historia son, evidentemente, Jesús y una mujer que aparece con el sobrenombre de Cananea. Y lo que son los actores secundarios son el grupo apostólico, es decir, los seguidores más íntimos del Cordero. Encontramos a nuestro Señor Jesús y los apóstoles en la región de Tiro y de Sidón, así lo dice el texto. Es decir, están fuera del país de Israel, están en concreto el país de Fenicia. Si vosotros me preguntaseis a mí por qué Jesús y los apóstoles no están en Israel sino en Fenicia, concretamente en la región de Tiro y de Sidón, yo os respondería diciendo que muy posiblemente, sin querer estar en lo cierto,
Jesús estaba fuera de las fronteras de Israel porque necesitaba en vez en cuando abrir un paréntesis para tomarse un sosiego de su ajetreado ministerio. Y creo que es lo que está haciendo en este momento. Pero cuando el Señor está ahí en Fenicia intentando tomar un descanso, el texto nos cuenta que es una mujer cananea, no es israelita, que ha visto a Jesús y también a los apóstoles. Pero no solo les ha visto, sino que les ha reconocido. Y no solo es que ha reconocido a Jesús como el hombre más popular del momento, es que además le ha reconocido. Bien, como os decía, esta cananea, que no es israelita, no solo es que haya visto a Jesús y a sus apóstoles, sino que además de esto es que les ha reconocido. Pero no solo ha reconocido a Jesús como el hombre del momento, es que ha reconocido en él a aquel que tiene la solución para el grave problema que ella tiene en su casa. Ella sabe con certeza que Jesús es capaz de liberar a todos los oprimidos por el demonio. Por lo tanto, ¿qué ve ella en Jesús? La solución al terrible problema que tiene en su casa. Su hija está gravemente atormentada por un demonio. Por lo tanto, aquella mujer ni corta ni perezosa se acerca a Jesús como aquella persona que se acerca a la solución para su problema. Y acercándose a Jesús, se dirige a él a voces, dice el texto, clamando. Y a voces le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un... Dejadme mirar esta expresión. Dejadme escudriñarla en las dos partes. Ella comienza diciéndole al Señor, hijo de David. Hace uso de una expresión eminentemente israelita. Esa expresión tiene sentido en los labios de una persona que pertenezca al pueblo de Israel. Pero recordemos que esta no pertenece a dicho pueblo. ¿Y por qué esa expresión es una expresión principalmente israelita? Sencillamente porque en la expresión hijo de David a lo que se hace referencia es: te reconozco como el descendiente del gran monarca, es decir, te reconozco como el Mesías. ¿Por qué esta mujer hace uso de una expresión judía sin serlo? Creo entender que lo hace para intentar empatizar con Jesús. Era una forma de decirle: tú y yo procedemos del mismo pueblo, venimos de una misma raíz, venimos de la raíz de Abraham por la línea de Isaac y de Jacob. Era, de alguna manera, una forma de intentar empatizar con él. Y después de este querer empatizar con él, ella se dirige o continúa expresándose a él cuando se dirige diciéndole: mi hija está gravemente atormentada por un demonio, ten misericordia de mí. En esta segunda parte de la expresión, ella comparte con Jesús su pena. Es decir, que se dirige al Señor queriendo empatizar y también queriendo compartir su pena con él. Pero curiosamente, el texto nos muestra que el Señor no le presta atención. De hecho, el texto dice que el Señor no le respondió palabra. Eso es un sinónimo de decir, le hizo oídos sordos. Yo cuando visualizo esta escena veo a la mujer clamándole al Señor, intentando empatizar con él, compartiendo su pena, y al Señor reaccionando, dándose media vuelta y siguiendo su camino. Pero esta cananea no se ha dado por vencida ante el silencio de Jesús, sino que ha seguido detrás de él y ha seguido clamando y ha seguido diciéndole: hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es la insistencia de esta cananea, que el texto nos muestra que tienen que entrar en la escena los actores secundarios, es decir, los apóstoles de nuestro Señor. Y aparecen para decirle: despídela, pues da voces tras nosotros. Es como que los apóstoles le están diciendo: Jesús, es una vergüenza, esto es un escándalo público, detente, vuélvete, o bien la despides o bien la atiendes, pero no dejes esto como está, porque el escándalo se está haciendo cada vez más notorio. Y mirad, cuando los apóstoles entran en la escena reclamándole al Señor que actúe,
El Señor les responde a los apóstoles para justificar su no acción. Y justifica su no acción delante de los apóstoles diciéndoles: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa. Soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la expresión con la que Jesús justifica su no acción. Ahora bien, ¿qué está queriendo decir el Señor con esta enigmática expresión? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Creo no equivocarme si digo que lo que el Señor está intentando decirle ahí a los apóstoles es que Él no puede atender a la cananea porque en ese momento tan solo puede atender a lo que es la casa de Israel. Pero esto que yo estoy diciendo no quiere decir a su vez que el Señor pensase que su ministerio estaba circunscrito a la nación de Israel. Esto no quiere decir que el Señor pensase que Él no podía ministrar a gente que no fuese israelita. De hecho, a estas alturas el Señor ya había tenido expresiones como: vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa del reino con Abraham, Isaac y Jacob. Ya había dicho que vendrían del oriente y del occidente, es decir, del mundo gentil, para sentarse en la misma mesa de lo que era el pueblo israelita. Él sabía perfectamente que su ministerio no era de índole nacional, él sabía que su ministerio era de índole internacional. Él había sido enviado a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Su ministerio era de carácter universal y evidentemente no nacional. Por lo tanto, con esta expresión, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que Jesús estaba diciéndole a los apóstoles para justificar su no acción era: en este momento cronológico, esto es lo que hay que especificar, en este momento cronológico yo tan solo puedo ministrar al pueblo de Israel y no al pueblo gentil. Por eso a esta no la atiendo. ¿Y por qué en este momento cronológico tan solo puedes ministrar al pueblo de Israel? Y el Señor diría ante esta hipotética pregunta: porque hay un orden en lo que es el desarrollo del plan de redención, un orden que se estableció en el consejo de la bendita Trinidad. El Padre, el Espíritu Santo y mi propia persona, diría Jesús, establecimos no solo redimir al hombre, sino que también establecimos el orden en el que le íbamos a redimir. Y ese orden establecido decía y dice que primero hay que llevar el mensaje de salvación a Israel, y de que Israel rechace dicho mensaje, entonces y solo entonces se podrá llevar dicho mensaje al pueblo gentil. Esto que aquí está explicando Jesús es lo mismo que después nos explica San Pablo en la carta a los romanos en categoría doctrinal, cuando dice en cierto lugar el santo apóstol: por la defección de los judíos vino salvación a los gentiles. De hecho, este orden tiene tanta importancia que el propio San Pablo lo respeta escrupulosamente a todo lo largo y ancho de su ministerio. Recordaréis que el santo apóstol hace 3 viajes misionales, según el libro de los Hechos. Y también notaréis vosotros que en cada uno de esos viajes él repite la misma estrategia de evangelización. Él siempre usa la misma metodología. Llegaba a una ciudad, ¿y dónde iba primero? A la sinagoga, y de que la sinagoga le rechazaba, entonces se iba al pueblo gentil. Es decir, que San Pablo respeta lo que está establecido en la doctrina, y es esto lo que estaba diciendo Jesús a los apóstoles para justificar su inacción. No la atiendo porque esta, aunque ha querido empatizar conmigo haciéndose pasar por judía, yo sé bien que no lo es, y como no lo es, en este momento cronológico no la puedo atender porque estoy llamado tan solo al pueblo de Israel a espera de que éste me rechace para después llevarle la misma palabra, el mismo mensaje de salvación. Pero en este momento, cronológicamente hablando, no la puedo atender. No voy a romper, ni porque quiera empatizar conmigo, ni porque quiera compartir conmigo su pena, no voy a romper el orden establecido en el consejo de la Trinidad. Cuando el Señor está explicando esto a los apóstoles, la cananea, que es muy osada,
se ha entrometido en la conversación ajena. De hecho, el texto sagrado dice que se ha entrometido hincándose de rodillas delante del Señor. Dice el texto postrándose delante de él. Y postrada de rodillas le ha dicho al Señor entre signos de admiración: Señor, socórreme. En esa expresión es como que ella le está diciendo: no sé muy bien de qué estás hablando con tus apóstoles, pero yo lo que necesito es que tú me socorras. Y cuando el Señor la ve en esta actitud de rodillas y clamando desesperada, por primera vez en esta historia se dirige a ella. Y mirad, se dirige para decirle: Cananea, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué quiere decir Jesús con esta frase enigmática? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Con esta expresión lo que el Señor le está diciendo a la cananea es: Cananea, el pan de salvación y de liberación que tengo en este momento, tan solo lo puedo colocar en la mesa de los hijos que son los israelitas, y no lo puedo compartir con los que no pertenecen a este pueblo, sencillamente por el orden establecido en el plan de redención que establecimos mi Padre, el Espíritu Santo y yo. Es decir, lo que le estaba diciendo a mis apóstoles te lo reitero a ti: hay un orden establecido en el plan de salvación, primero judíos, después gentiles. Por lo tanto, el pan que tengo de salvación y de liberación en este momento concreto y cronológico no lo puedo poner en otra parte sino que en la mesa de los hijos de Israel. Y cuando él le dice esto, lo sorprendente es que ella parece haberlo entendido. El texto dice en el verso 27 que ella respondió diciendo: sí, Señor. Es decir, lo ha entendido. ¿Y por qué lo ha entendido? Porque ha recibido la palabra del Señor por la palabra de Dios encarnada. Ha recibido palabra de Dios duplicada. Y cuando la palabra de Dios viene, dice que la fe aparece, porque la fe es el producto de oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, esa fe que ha nacido en su corazón a causa de escuchar la palabra de Dios en la boca de la palabra de Dios encarnada, no solo le ha traído fe, sino comprensión. Lo ha entendido. Sí, Señor, lo entiendo. Es como que le está diciendo: entiendo que el pan que tienes de salvación y de liberación en este momento cronológico tan solo lo puedes poner en la mesa de los hijos de Israel, y que yo no soy digna de esa mesa. Lo reconozco. Pero mirad, después de la luz, diciendo sí lo entiendo, mirad la expresión de fe que usa la cananea, que es la que realmente le conquistó el corazón a Dios en este pasaje. Pero aun los perrillos, esta es la frase de fe, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con esa expresión es como que la cananea le ha dicho: es verdad, Jesús, cronológicamente, siendo fiel al orden establecido en el plan de salvación, no me puedes atender ni me puedes dar del pan de liberación y salvación que tienes. Es verdad, yo no pertenezco al pueblo de Israel, te he querido equivocar. Pertenezco al mundo de los perrillos gentiles, pero escúchame bien, Señor. Yo he visto a perrillos acercarse a la mesa de sus amos, y sus amos no han tomado al perrillo y lo han sentado a la mesa para que deguste los manjares. Un perro no es digno de estar en la mesa del amo. Pero sin embargo el amo no lo ha echado de los pies suyos. ¿Por qué? Porque el perrillo, no pretendiendo sentarse en la mesa, lo que espera es cuando menos comer de las migajas que caen del manjar que en la mesa hay, porque el perrillo entiende que un poco de la mesa de su amo es suficiente para saciar su hambre. Y yo hoy te quiero decir que siendo perrilla no me sientes a la mesa, pero déjame por lo menos a los pies de los que están sentados a la mesa, porque si cae una migaja de tu poder, yo sé que una migaja, un poco de lo tuyo, es suficiente para solucionar un mucho de lo mío. Un poco de lo tuyo, una migaja, es más que suficiente para solucionar un mucho de lo mío. Y cuando ella le ha lanzado esa palabra de fe, entonces el Señor ha sido conquistado en su corazón y entre signos de admiración ha dicho: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Si le preguntásemos a Jesús a estas alturas: ¿por qué ahora le entregas lo que antes le has negado? El Señor seguramente nos respondería: porque yo no estaba dispuesto a romper el orden establecido en el plan de salvación, ni por la empatía ni por la pena. Pero cuando llega la fe, tiene un poder tan ilimitado que es capaz de llegar donde ni la empatía ni la pena pueden llegar. La fe tiene un poder tan ilimitado que es capaz de romper aún el orden establecido por la Trinidad de Dios. He ahí el poder ilimitado de la fe. Pero mirad,
por no salir de este primer punto, dejadme tomar otra historia de la Biblia para ilustrar lo que es el poder ilimitado de la fe. Este segundo texto que voy a tomar no lo vamos a leer, me va a bastar con narrarlo, lo conocéis suficientemente y así ahorramos tiempo. Os quiero hablar de aquel famoso pasaje de la higuera seca, de aquella mañana en la que mi Señor salió de la aldea de Betania en dirección a Jerusalén, ya recordáis el pasaje. Y en el trayecto el Señor siente hambre y ve una higuera que tiene muchas hojas. Ya sabéis vosotros que el lenguaje de la naturaleza, cuando hay muchas hojas en una higuera, lo que está comunicando es que en esa higuera hay fruto. Si hay hojas, es que hay fruto. Y el Señor, que tiene hambre, ve la higuera con muchas hojas, él entiende el lenguaje de la naturaleza y dice, si hay hojas, hay fruto. Se ha acercado a la higuera, y ya conocéis el texto, ha metido la mano y no hay fruto. Hay hojas, pero no hay fruto. Es decir, la higuera aparenta tener lo que no tiene. Y parece ser que al Señor la apariencia le desagrada un tanto. Tanto le desagrada que dice el texto sagrado que maldijo a la higuera y le dijo, nadie jamás coma fruto de ti. Y se han marchado hasta Jerusalén. A la mañana siguiente han vuelto a pasar por el mismo itinerario, desde Betania a Jerusalén, y han visto la higuera. ¿Quién se ha fijado en la higuera? San Pedro, que era un curioso, y ha visto la higuera que está seca desde la raíz. Y es entonces que San Pedro, con sorpresa, le dice, Señor, la higuera que ayer maldijiste se ha secado desde la raíz. Y el Señor le sorprende la reacción de San Pedro. Dejadme parafrasear a Jesús. Y yo entiendo que es como que Jesús le dice, ¿y qué, Pedro? ¿De qué te sorprendes? ¿De qué te extrañas? ¿No sabes a estas alturas que el poder de la fe es ilimitado? Pronuncié en fe una maldición y claro que se le ha cumplido. ¿Acaso no sabes que la fe no tiene límites en cuanto a su poder? Pero esto no es lo que me sorprende es lo que le dice a continuación el Señor San Pedro. Si tuvierais fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, desarráigate de donde estás, plántate en el mar y os sería hecho. Notad lo que le dice el Señor. Le está diciendo, Pedro, si tú y los apóstoles y la iglesia, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, desarráigate y plántate en el mar y os sería hecho. El Señor ha tomado adredes lo que es la tipología del grano de mostaza para indicar que un poquito de fe, ya sabéis que el grano de mostaza es la semilla en cuanto a labranza más pequeña que hay. Es verdad que después en el campo de la botánica está la semilla de la orquídea, que es un poco más pequeña que esta, pero en el campo de la labranza, la más pequeña es la semilla de mostaza. Con esto le estaba diciendo, si tuvierais fe en una cantidad pequeñita, 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 pero fuese una fe de certeza y de convicción, fuese una fe que hace el futuro presente y visible lo invisible, si tuvierais de esta fe, aunque fuera en una graduación pequeña, podríais hacer aún los actos más extraordinarios jamás pensados. Desarraigar un monte, hacerlo volar por el aire y que se plante en el mar. ¿Habéis visto acaso o habéis imaginado acaso una acción más fuera de lo común? Pero es que acaso Dios nos estaba diciendo que fuésemos por ahí usando la fe para desarraigar montes y plantarlos en la mar. Claro que no. El Señor no quiere que hagamos alardes burdos de la fe. Lo que el Señor estaba diciéndonos ahí es que si tenemos una fe pequeñita, pero verdadera, con eso será suficiente para hacer lo más extraordinario que jamás podamos pensar o imaginar. ¿Por qué? Porque la fe tiene un poder ilimitado. Pero no solo hemos dicho que la fe de certeza y de convicción, esta que hace el futuro presente y visible lo invisible, no solo hemos dicho que esta fe tiene un poder ilimitado, sino que además dijimos en el encabezamiento que esta fe tiene un funcionamiento independiente incluso al Dios que la estableció. Dejadme intentar explicar esto de una forma medianamente detenida. Cuando decimos que la fe verdadera tiene un funcionamiento independiente incluso al Dios que la estableció, lo que queremos decir es que Dios establece leyes tanto en el ámbito de lo natural como en el ámbito de lo espiritual. Y cuando las establece, en ese establecimiento ya Dios le da capacidad a lo establecido para que funcione incluso independientemente de él. Por poderme explicar. En el ámbito de lo natural, Dios establece leyes. Una de las leyes que Dios estableció en el ámbito de lo natural es que
todos los planetas que componen o que son parte del sistema solar tienen que vivir permanentemente girando alrededor del Sol. Eso es una ley que Dios estableció. Dios estableció que todos los planetas del sistema solar tenían que estar continuamente girando en torno al Sol. Eso lo dijo una sola vez Dios. Y con esa sola vez bastó. A partir de ahí, los planetas del sistema solar existen girando en torno al Sol. No hace falta que Dios cada mañana se levante, déjenme expresarlo así, para darle cuerda al sistema solar y que los planetas empiecen otra vez a girar en torno al Sol. ¿Qué va? El Señor lo dijo una vez y a partir de ahí esa ley tiene un funcionamiento independiente incluso al Dios que la estableció. Esto es lo mismo en el ámbito de lo espiritual. Dios estableció la ley de la fe y desde que Dios la estableció, la fe tiene ese funcionamiento independiente, pero a la misma vez unido a Dios, porque Dios dice algo y eso ya tiene permanencia, vigencia eterna, sencillamente porque lo dijo Dios. Mirad, por intentar aportar un poco más de luz a este segundo punto, voy a hacer uso de otro texto de la Escritura, de otra historia, que tampoco la voy a leer, tan solo la voy a narrar. Les voy a hablar del famoso pasaje de aquella mujer que padecía de flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía en médicos y para nada le había aprovechado. El estado anímico de aquella mujer tenía que ser desastroso. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que alguien vino y le habló. ¿De quién? De Jesús. Y le dijo que le habló que Jesús, el carpintero de Galilea, era capaz de poner sanidad en cualquier enfermedad y que no había enfermedad que a él se le resistiese. Cuando esta mujer ha recibido aquella palabra de Dios, esa palabra ha caído en su corazón y le ha hecho germinar fe. Ya sabéis que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha introducido por su oído, ha caído en su corazón y ha germinado la fe. Cuando la fe ha germinado a causa de la palabra que se le ha predicado, esta mujer ha gestado un pensamiento de fe. Y en ese pensamiento esta mujer ha dicho, iré y le encontraré y tendré una entrevista con él. Y le contaré lo que me ocurre, y seguramente se levante y venga donde mí y me ponga las manos, y entonces mi enfermedad se cambiará en sanidad. Lo pensó y lo empezó a ejecutar, lo buscó y le encontró. Ya sabes que en el reino de Dios todo el que busca, encuentra. Y lo encontró, pero, para desgracia de ella, en el día en el que lo ha encontrado, nuestro Señor tiene la agenda ministerial hasta arriba. En el momento que le ha encontrado está rodeado de cientos y cientos y cientos de personas y además va camino a la casa de un principal de la sinagoga para resucitar a una hija de este que se había muerto. Es decir, que le ha encontrado pero no va a poder entrevistarse con él, no va a poder contarle personalmente su problema, ni tampoco el Señor va a venir individualmente donde ella para ponerle la mano y cambiar su enfermedad en salud. Pero esta mujer, ante las adversidades, no se arruga. Ante las adversidades no decide tirar el carro por el pedregal. ¿Qué va? Ante las adversidades, esta mujer decide gestar otro pensamiento de fe. Y el segundo pensamiento de fe que gesta esta mujer ante las adversidades es: me entremeteré entre los cientos y cientos que le rodean, tocaré el borde de su manto, y si tocare tan solo el borde de su manto, seré sana de esta mi enfermedad. Hecho el pensamiento, ha sido inmediato la acción de la fe y se ha entrometido entre los cientos que rodeaban al Señor. Y quiero visualizar la escena, ha metido los codos, ha metido las piernas, posiblemente le hayan empujado, qué sé yo, si en alguna ocasión habrá caído, pero en cada ocasión que cayó les aseguro que se levantó, y entre caídas y levantamientos llegó hasta la altura que pretendía, y cuando está a la altura del Señor extiende su mano, toca su manto. ¿Y de qué toca su manto? Hay como una corriente de sanidad que recorre su cuerpo e instantáneamente ella entiende que su enfermedad ha terminado y que su lugar lo ha tomado la salud. El texto dice que instantáneamente ella supo que había sido sana. Pero no solo sabe ella que ha sido sana, el Señor también sabe que de él ha salido poder. Porque cuando el Señor percibe que de él ha salido poder de sanidad, se detiene y con él toda la comitiva. Y el Señor dice una palabra que al razonamiento parece algo ilógico. Uno de vosotros me ha tocado. San Pedro vuelve a saltar y le dice: ¿pero qué estás diciendo? Estoy parafraseando. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que uno te ha tocado? Te han tocado de a cientos. Pues no ves que te aprieta la multitud. Y parafraseando entiendo que el Señor le dice: no, Pedrico,
Yo sé diferenciar entre los que me tocan porque vienen a ver el espectáculo de los que me tocan porque tienen una necesidad. Yo sé que alguien me ha tocado de forma distinta como me han tocado los demás. Dios sabe distinguir de aquellos que vienen a Él por el espectáculo de la religión, de aquellos que vienen con fe para saciar una necesidad. Yo sé que alguien me ha tocado de una forma distinta a los demás. ¿Por qué? Porque sé que de mí ha salido poder. El que haya salido poder de mí es la evidencia de que alguien me ha tocado de una forma distinta a los demás. El Señor sabe que de Él ha salido poder. Esto lo sabe, pero también sabe que Él no ha dado permiso a ese poder para salir. Es decir, que la cananea, entre comillas, le ha robado un milagro a Dios a través de la fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene un funcionamiento independiente incluso al Dios que la estableció. Pero no solo hemos dicho que la fe tiene un poder ilimitado en el encabezamiento y que tiene un funcionamiento independiente, también dijimos que esta fe de certeza y de convicción, que esta fe que hace el futuro presente y visible lo invisible, es el brazo legitimado por Dios para tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. Yo sé que vosotros sabéis que somos herederos y coherederos junto con Cristo de todo lo que Él para nosotros ganó. Nuestro Señor Jesucristo derrotó al demonio y a todos sus secuaces, y todo lo que Él ganó a través de su victoria se ha convertido en herencia nuestra. Ahora bien, yo hago una pregunta. Esa herencia que Dios por Jesús ha ganado para nosotros, ¿cuándo la recibiremos en plenitud? La plenitud de la herencia no la recibiremos hasta el día de la resurrección de entre los muertos. Hasta entonces no podremos recibir la plenitud de la herencia que Dios en Jesús ganó para nosotros. Pero hago otra pregunta. ¿Tenemos la posibilidad, mientras que el día de la plenitud en la resurrección llega, de tomar anticipos de esa herencia? Y ante esta pregunta respondo categóricamente que sí. Que podemos tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó, en espera de recibirla en plenitud en el día de la resurrección. Ahora bien, ¿cuál será la herramienta que nos permitirá tomar un anticipo de lo que Dios por Jesús para nosotros ganó? Esa herramienta será la fe. Dice el Señor Jesucristo: estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, a los que tienen fe. Pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Eso es un anticipo de la sanidad completa que recibiremos en la resurrección. No podemos olvidar que la solución plena de Dios para la enfermedad y para la vejez y para el deterioro de nuestro cuerpo es el cuerpo de gloria. El cuerpo de gloria es la solución plena para la enfermedad, el deterioro y la muerte de nuestro cuerpo. Pero claro, esa solución plena, que es el cuerpo de gloria, no la recibiremos hasta la resurrección de entre los muertos. Y el Señor nos permitió conocer que podíamos tomar anticipos a la solución plena. ¿Y cómo lo podíamos tomar? Estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Es decir, que cada vez que se ponía en práctica este método de anticipación, lo que nos estaba diciendo el Señor es que tomaríamos un anticipo de la plenitud de la herencia en cuanto al área de la sanidad. ¿Por qué? Sencillamente porque la fe es el brazo legitimado por Dios para tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. Dejadme ilustrar esto con otra historia de la Biblia. Mateo 9:29, sin necesidad de leerlo. En el verso 29 del capítulo 9 del Evangelio de Mateo encontramos a dos ciegos y con ellos está Jesús. Y cuenta ese verso que el Señor le puso la mano a un ciego y al otro ciego también. Y después de esto les dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. No le ha dicho conforme a mi fe, le ha dicho conforme a vuestra fe os sea hecho. Para entender el por qué el Señor les dice conforme a vuestra fe, tendríamos que remontarnos unos versos anteriores al 29.
Y cuando nos remontamos al contexto inmediato anterior, descubrimos que estos dos ciegos han sido advertidos por alguien de que Jesús va a pasar por donde ellos están. Y cuando ellos perciben que el Señor está pasando por donde ellos están, se dirigen al Señor diciéndole: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Están haciendo uso otra vez de la expresión de la que hizo uso la cananea, solo que estos la están haciendo con legitimidad. Estos son judíos. Le están diciendo: oye, no solo te reconocemos como el monarca descendiente de David, como el Mesías, sino es que además te queremos decir que nosotros somos como tus judíos. Venimos de Abraham por la línea de Isaac y Jacob, somos parientes. Están intentando empatizar con él. Y después de esto le dicen: ten misericordia de nosotros. Le están diciendo: míranos, estamos ciegos, impedidos de la vista. Por favor, muévete a misericordia y devuélvenos la vista que perdimos. Pero sorprendentemente otra vez el Señor reacciona como reaccionó con la cananea. Dice que siguió andando sin responderles palabras. Pero los ciegos, tal como la cananea, siguieron insistiendo y se fueron detrás de él. Y los ciegos insistían: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor seguía caminando sin aparentemente prestar atención a los ciegos. El texto concluye diciendo que llega el Señor a una ciudad y entra en una casa. Y los ciegos detrás de él entran en la ciudad y en la casa también. Y de que entran en la casa, el Señor se vuelve y les habla a los ciegos. Y les dice: ¿Creéis que puedo hacer esto? Es decir, ¿tenéis fe creyendo que yo puedo hacer esto? En esa expresión es como el que el Señor le está diciendo: mirad, venís todo el camino intentando empatizar conmigo e intentando compartir conmigo vuestra pena, y no me he detenido. Vos invito a que cambiéis de herramienta, a que dejéis la herramienta de la empatía y de la pena y toméis la herramienta de la fe. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y los ciegos le responden: sí, creemos. De alguna manera le están diciendo: cambiamos de herramienta. Y es entonces cuando llegamos al verso 29, donde el Señor le pone las manos en los ojos a uno y a otro y les dice esta palabra: conforme a vuestra fe. ¿Por qué le dice esto? Porque va a probarles a ver si es verdad que cambiaron de herramienta. Habéis dicho que sí, que creéis, habéis dicho que cambiáis de herramienta, cambiáis la empatía y la pena por la fe, y yo voy a comprobar si es verdad. No conforme a mi fe, ya vos he puesto las manos, pero no conforme a mi fe, sino conforme a vuestra fe os he hecho. Le estaba diciendo en otras palabras: mirad, ciegos, yo tengo la vista que necesitan vuestros ojos, pero no os la doy. Sin embargo, os doy permiso para que vosotros por la fe vengáis a tomarla. ¿Por qué, ciegos? Porque la fe es el brazo legitimado por Dios para tomar parte de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. Pero comencé diciéndoos que esta fe de certeza y convicción, que esta fe que hace el futuro presente y visible, lo invisible, no solo tiene poder ilimitado y funcionamiento independiente, no solo es el brazo legitimado por Dios, sino que además de todo esto os dije y os repito ahora que esta fe no necesita hacer para ver, sino que es capaz de hacer sin ver. Mirad, este último punto lo quiero ilustrar con un pasaje en el que protagonista es el legislador Moisés. En este pasaje vamos a comprobar cómo la fe verdadera no necesita ver para hacer, sino que es capaz de hacer sin tan siquiera ver. En el pasaje al que hacía referencia el legislador Moisés tiene un problema de dimensiones descomunales. Se encuentra con un pueblo de 2-3 millones, que es a el que él está pastoreando, la iglesia de Israel. Y frente a la iglesia se encuentra un mar cerrado y a espaldas de la iglesia se encuentra el ejército de Faraón, con malas intenciones, que se aproxima donde ellos. Cuando el legislador se ve en un problema que humanamente no tiene solución, se va a la oficina del monte para hablar con el jefe. Y cuando le presenta a Dios el problema, la divina respuesta le dice: legislador Moisés, esta es la solución divina para tu problema. Di a los hijos de Israel que marchen. Esta es la divina respuesta. Di a los hijos de Israel que marchen. La proposición divina es que los hijos de Israel empezasen a marchar en dirección a un mar que estaba cerrado. El mar no está abierto, está cerrado. Pero Dios le ha dicho: dile que marchen. ¿Hacia dónde? Hacia el mar cerrado. Porque la fe verdadera, Moisés, no va a necesitar ver el mar abierto para hacer, es decir, para empezar a andar. La fe verdadera será capaz de hacer, es decir, empezar a andar antes de que el mar se abra y puedan ver. Porque no se abre el mar y después andan ellos, sino que andan y después el mar se abre. ¿Por qué? Porque la fe verdadera de la que predicamos es esa fe que no necesita ver para hacer, sino que hace para ver. Por terminar y no cansarte más, en esta
tarde-noche, te animo y me animo a mí mismo a que tomemos esta fe como misterio revelado, como herramienta que facilita el tránsito por el camino del propósito divino, que nos aferremos a su poder ilimitado, a su funcionamiento independiente, a la verdad de que es un brazo legitimado por Dios para tomar anticipos de la herencia, que nos aferremos a ella para que seamos capaces de hacer sin necesidad de ver, porque cuando haces sin ver al final terminas viendo. Hagamos uso de esta fe para que al transitar ese camino del propósito personal que Dios preparó para ti, se te haga mucho más sencillo, porque ya sabes tú, como lo sé yo, que transitar el plan de Dios para nosotros será más fácil cuando tengamos entre nuestras herramientas a esta herramienta vital que es la fe. La fe de certeza, la fe de convicción, la fe que hace el futuro presente y que es capaz de hacer visible lo invisible. Esto es lo que tenía para compartiros. Deseo que el Espíritu Santo le añada y que el bien de Dios se haga en todas las áreas de vuestra vida. Lo que para mí deseo, para vosotros también. Dios bendiga mucho a la iglesia de Orcasitas, con su pastor, con el conjunto de obreros y con cada una de las familias que la componen. Dios os bendiga mucho. Rafa, gracias por permitirme estar entre vosotros. Te paso el micro hasta otra oportunidad que el Señor permita.